¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes 6 de julio de 2018, día de panel. Estamos en directo, como es habitual, por la radio, y vamos a estar en el streaming de televisión, ¿no es cierto?, en nuestro diario electrónico a partir de mañana en la tarde. Tenemos nuestros invitados, ya habituales de nuestro programa: Bárbara Castillo, cientista política de la Universidad Católica. Sí, de la Universidad Católica, fíjate. Sí. Pero tú vienes del mero mundo, del riñón. No, la verdad es que Humanidades es un hoyo que es totalmente aparte del resto de la Universidad Católica. Bienvenida, Bárbara. Muchas gracias. Partido Poder, Frente Amplio. Don Roberto Santa Cruz, abogado, socialista. Tendrás que explicarnos por qué odian a Ángela Viván con el Partido Socialista. Algo pasó ahí. Algo interesante. Algo interesante. Es romper la práctica del binominal, principalmente. Hay como ayer conversábamos con otro abogado que también está vinculado al Partido Socialista, Nicolás Facuse. Sí. Y muy amigo mío. Bueno, deben haberlo conversado, porque dijo exactamente lo mismo. El discurso listo. Magíster en Ciencias Políticas también, Cristian Pertusé. También De la Universidad Católica. Bueno, mire usted, tú eres de la Central. No, claro, yo también soy de la Católica, así que... Nada que decir. Nada que decir. Y cruzado, además. Bueno, no exageremos. Oye, muchas gracias como siempre por el gusto de compartir este programa con ustedes. Y bueno, les propongo que partamos por lo que ocurrió en el Senado con el nombramiento de la nueva integrante de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Recordemos, ella fue del Centro-Centro, ¿no? Fue la presidenta de la Unión de Centro-Centro, candidata a diputada en su momento. Una magro resultado, sacó 4%. Ahora, con el sistema de ahora, a lo mejor en un buen grupo habría salido, pero en su momento, en el binominal, le fue muy mal. Pero lo que se señala de ahí es que aparentemente se inicia una nueva forma de relación política en el Congreso, donde la lógica del acuerdo directo entre el gobierno y un bloque que era el que permitía equilibrar todos los méritos ya no va más. Pero por otro lado, hay quienes sostienen que el Partido Socialista, lo sostienen desde la propia ex nueva mayoría, incumplió compromisos que ya había acordado. Partamos por ti, Roberto, a propósito del punto. Bueno, a mí como militante socialista me llena de orgullo la decisión de los senadores de mi partido. En principio porque muchas veces el resto del partido no entendía este tipo de decisiones que tienen un contexto histórico. Cuando empieza la democracia nuevamente, la política de los acuerdos nace de una forma de siendo mayoría tanto en la Cámara como en el Senado, una vez eliminados, por supuesto, los senadores designados y otros cerrojos que tiene la Constitución. Claro. La única forma de lograr algo, porque dado los altos quórum que tiene nuestra Constitución, era a través de acuerdos con la derecha para los nombramientos de muchas figuras públicas, desde el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, el Ministerio Público, que requiere 2/3, lo cual explica un poco, a ver si después hablamos un poco de lo que ocurrió con respecto a Penta. Por supuesto que tiene que ver un poco con eso. Entonces siempre uno para ti, otro para mí. Uno nueva mayoría, o concertación en su momento, y otro para la oposición, hoy día gobierno. Hoy día vamos Chile. Desde ese punto, Chile vamos. Bueno, está bien. Es que como vamos Chile, que me acuerdo del Mundial. No hablemos del Mundial. No estamos en el Mundial. La pena de no. Pero para cerrar la idea, y mucha gente del Partido Socialista y mucha gente de la Concertación reclamaba que esto tenía que quebrarse en algún momento hoy día, porque no estamos en el mismo contexto constitucional ni en el mismo contexto histórico, y Chile es un país que ha cambiado y ha madurado, y ya decir que las instituciones tienen que mantenerse estables ya no es suficiente, hay que generar cambio. Y en ese sentido hay que dar señas claras de que el país está cambiando. Y nombrar a Ángela Vivanco por el antecedente de ella, aunque haya ido incluso a la Católica a apoyar esta pequeña marcha en su fundamento en cuanto a la interrupción del embarazo, la píldora después, ella no representa el Chile actual, y eso es muy peligroso estando en la máxima autoridad judicial del país. Cristian, ¿tú ves un cambio sustantivo como plantea Roberto, o más bien una mala negociación? No, yo creo que la negociación estuvo, el Partido Socialista decidió unilateralmente no apoyar lo que se había negociado en el Congreso. Yo creo que tiene que ver un poquitito con una camisa de fuerza que se encuentra hoy día el Partido Socialista en esta nueva configuración de alguna manera de la oposición, de la centroizquierda. Pero más allá de eso, yo creo que se dieron un gustito para yo creo que lo hice bien Roberto, de alguna manera para mostrar lo que ha sido siempre su intencionalidad, un poco para acercarse más hacia lo que es el Frente Amplio.
Pero hoy día con los quórum para nombramiento de autoridades en la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional, obviamente, porque la nueva configuración del Congreso siempre va a necesitar que las fuerzas se pongan de acuerdo, con dos tercios en el Congreso, que diferentes fuerzas se pongan de acuerdo en el Congreso, porque no hay ninguna mayoría, ya se pongan de acuerdo para el nombramiento de estas autoridades. Ahora, otra discusión es si queremos seguir con este tipo de nombramientos, se lo dejamos al presidente, pero más allá de eso, hoy día con las normas que existen, los 2/3 es un quórum muy alto y es necesario, o si no vamos a entrampar el nombramiento de las autoridades, digamos, que es otra problemática. Entonces, a ver, yo creo que es súper necesaria la negociación, y siempre es necesaria la negociación, sobre todo en nombramientos de autoridades, para tener autoridades que representen a lo mejor diferentes sensibilidades. En segundo lugar, yo creo que es un poquitito esta camisa de fuerza del PS en que si está en la lógica que mantuvo mucho más socialdemócrata, más de centro izquierda, o poder captar el voto que perdió a partir de la irrupción del Frente Amplio en el nuevo escenario político. Y yo creo que fue un poquitito eso, dar una señal sabiendo que se iba a nombrar, dado el acuerdo que tenían los otros partidos políticos, es por lo menos lo que yo percibo, y se dieron un gusto porque el día anterior habían decidido apoyar el nombramiento de Ángela Vivanco, y recordemos que, si no me equivoco, vienen 3 o 4 nombramientos más de... En la Suprema son varios, sí, son y varios hay uno en el Tribunal Constitucional. Y hay uno en el Tribunal Constitucional. Entonces, obviamente, con estos quórums se necesita negociar, y yo creo que el Partido Socialista, los senadores del Partido Socialista, por lo que se ha dicho, por presiones también de los diputados del Partido Socialista, decidieron no apoyar esta negociación, pero un poquitito para dar una señal, para decir, miren, quiero romper esta lógica del binominalismo, que no existe, pero es otro cuento ya, y fue eso lo que hicieron. Pero van a tener, o sea, sobre todo si ellos después quieren tener a alguien que pueda ser más cercano a su sensibilidad, o que sientan que los representa de mejor manera, van a tener que negociar nuevamente, van a tener que volver a esta lógica de la negociación, ¿ya? Porque si no, puede ser que sean nombrados más de sensibilidades de otros partidos de la actual oposición y no del PS. Entonces, ahí yo creo que están en una camisa de fuerza súper fuerte en el PS, es lo que yo interpreto al menos. Bárbara, ¿tú lo ves así? ¿O lo ves como un guiño hacia el Frente Amplio, a una lógica de un nuevo polo de acuerdo distinto al que había hasta ahora? O sea, claramente la entrada del Frente Amplio al Congreso le impone al PS el tener que decidir en qué lado está. Uh-huh. ¿Está con la concertación, la extrema mayoría, o está con las fuerzas más transformadoras? Ahora bien, hay que distinguir entre negociación y lo que se dio hasta ahora, que es como la lógica de la transición pactada, en el fondo. Este acuerdo tácito que lleva casi 30 años de uno tú, uno yo, y vamos... eso no es negociar, eso es pactar. Eso es entregar, entre nosotros dos nos acomodamos quiénes están en el poder y quiénes son los cargos. Ahora, claramente con los quórum hay que negociar, pero negociar implica el realme de la fuerza ahora con la entrada del Frente Amplio, implica el tener que tomar posiciones, en el PS tiene que tomar posiciones ahora. Ahora bien, este como guiño al Frente Amplio también tiene desde una posición de confort, porque en el fondo de todas formas iba a ser nombrada. Tenía los votos para ser nombrada. Tal vez ir a buscar más votos hubiese sido una respuesta más acorde a la posición que quieren mostrar. Ahora, una pregunta para los tres, y sin perjuicio que vuelvan a los argumentos adelante. Este modelo de designación de autoridades de las que ya sabemos, que además se extiende al Consejo de Televisión Nacional, a varias más, ¿creen que es razonable que exista este modelo? ¿Debería haber otro tipo de fórmula de designación de autoridades de este carácter? ¿O simplemente esto va a ser distinto con un Congreso efectivamente mucho más fragmentado como el que tenemos hoy día? Roberto. Roberto Santacruz. En primer lugar, aclarar que uno no está en contra de las negociaciones. Yo creo que la democracia se hace conversando. Desde ese punto de vista estamos de acuerdo en aquello. Más que un guiño que el PS haga al Frente Amplio, eso lo hace la ciudadanía. Yo creo que se lo hace a un Chile que está cambiando. Y si el Frente Amplio nos apoya en esa idea, maravilloso, y si nosotros lo apoyamos a ellos, también maravilloso. Hay que recordar que está en una posición de oposición,
Y dado aquello, hay que decir las cosas, más con un gobierno que hasta el momento, en su poco andar, ha sido absolutamente prepotente con la oposición. La ha tratado de que son flojos, de que no trabajan, cuando él ha mandado muy pocos proyectos de ley y aquellos que ha mandado vienen a confundirnos. Después me voy a meter un poco en eso, pero para responder tu pregunta, yo creo que el sistema de negociación tiene que continuar, pero hay que cambiarlo, tiene que ser mejorado, es perfectible totalmente. Los quórum tan altos hoy día no dan rédito a la sociedad actual porque son casi imposibles. Entonces, tú siempre estás quedando con el medio justo. Y muchas veces prebendas personales entre miembros de los distintos partidos, sean de izquierda, derecha o de lo que queda de centro en este país, se la cobran en estos nombramientos. Por lo tanto, tampoco están los mejores en estos cargos con este sistema. Entonces, tal vez deberíamos reformar el sistema sin sacar la negociación o el trato que tiene que haber en una cultura cívica. Ahora, ¿por qué decía lo otro con respecto al gobierno de Piñera? Piñera nos engaña un poco porque nos dice, aumentemos los fondos para las OCAs en el tema de menores. Pero por otro lado, le restringe los recursos al Sename. Y la OCA son los organismos privados que recogen los niños, donde hace pocos días se descubrió que habían muerto 8 de los 11 en estos 6 meses. Y nos va diciendo cosas así, entonces nos va confundiendo. Nos dice, no la discriminación de los adultos mayores en el sistema bancario. Perdón, pero esto tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con que los adultos mayores, hoy día, si el sistema bancario lo expulsa es porque no quiere que ellos se endeudan, porque es muy fácil que ellos después le quiten las casas, cosa que ocurrió con los retail. ¿Y por qué los bancos no le dan crédito a los...? Que no, me estoy escapando un poco el tema, pero para hacer un resumen de esto... Usted es libre de hablar de hoy lo que día quiera, amigo mío. Hoy día los bancos tienen mayores requisitos para acceder al crédito. El retail y las casas comerciales no. Y hoy día los adultos mayores están endeudados con Líder... No sé, no estoy hablando de publicidad, pero con Líder, Falabella, Ripley, que sí le dan crédito y en el fondo no saben lo que, o sea, no sé si saben lo que firman, pero con sus pensiones no da para aquello. Entonces es un producto de embargo y eso vuelve a circular para algunos la misma riqueza. Entonces yo creo que no nos engañemos, él no está hablando de discriminación, está hablando de ampliar más el espectro donde los poderosos, desde un punto de vista económico, abusan del más débil, por ejemplo. Don Cristian, ¿te quedaste pensativo? Sí, me quedé pensativo con lo segundo de Roberto. Pero, a ver, yo creo que, yo lo he dicho hartas veces, yo creo que tenemos que repensar completamente nuestro sistema político. O sea, yo creo que el presidencialismo extremo que tenemos, que hace que estos nombramientos, o sea, pensemos que la propuesta la manda el presidente de la República, no es que el Congreso decida entre la terna o la quina que propone. O sea, nosotros tenemos un presidencialismo extremo que yo soy totalmente contrario a él y siempre he dicho que yo prefiero un régimen parlamentario, y creo que pensando el régimen parlamentario también se tiene que pensar, o sea, de ahí se conforma un gobierno y obviamente las otras autoridades que se pueden nombrar, y a lo mejor podemos pensar en algunas autoridades que puedan ser electas, y yo no tengo problema en a lo mejor la elección del fiscal nacional o la elección de una parte del Tribunal Supremo, pero tenemos que repensar nuestro sistema político, sin duda. Ahora, en el sistema que tenemos actualmente, obviamente es necesaria, como dice, la negociación. Y yo voy a partir de una cosa que decía Bárbara. La transición pactada de que tanto se habla fue una negociación. Y a lo mejor fue una negociación que se mantuvo. O sea, recordemos que se pactó en algún momento, que fueron las primeras reformas que se hicieron, el plebiscito, después del famoso plebiscito perdió Pinochet, hubo reformamos la Constitución, porque ahí sí que habían muchos más ataduras de la dictadura, se logró reformar en parte, y obviamente se generó, dada la configuración además que se dio en ese minuto en el Congreso, dado los senadores designados, pero ha venido o sea, fue parte de una negociación, no fue que fue parte de una negociación, y a lo mejor sí, hay que pensar nuevas formas de negociación, pero en una democracia, en una sociedad tan plural como la que tenemos en Chile, obviamente la negociación es parte, o si no, nos vamos a agarrar de las manos, o lo que yo siempre he discutido, aquí tampoco podemos imponer la dictadura de las minorías, porque hoy día nadie, siendo sincero, tiene la mayoría que puede decir yo represento realmente a este país. Y yo creo que hay diferentes formas. Decía en algún momento, yo no voy a defender a Ángela Vivanco y su postura más como la han definido ultraconservadora. No me considero para nada conservador, ni menos ultraconservador, pero creo que es una parte de este país que existe y tenemos que reconocerla. Entonces, sin duda, tenemos que tener una institucionalidad donde la negociación, y obviamente con los cambios que tiene la misma sociedad, vaya negociando las diferentes soluciones a las problemáticas a las autoridades que tiene. Y respecto, yo creo, decía, este fue un guiño a la ciudadanía, sin duda fue un guiño a los votos que perdió frente al Frente Amplio el PS. Por eso yo digo que cuando digo al PS es decirles, miren, si yo también puedo ser o puedo tener posturas novedosas,
¿verdad? Que tiene el Frente Amplio y vuelvan a creer en mí de alguna manera. Pero sabiendo dentro de todo, y vuelvo a decirlo, el PS va a tener que negociar en los próximos nombramientos de las nuevas autoridades que vengan y va a entrar de nuevo a la mesa. Pero va a entrar en una situación, o sea, el PS, si nosotros vemos desde que se instaló el nuevo gobierno, no está participando en las mesas de discusión, de análisis, se restó de la mesa de seguridad ciudadana, se restó de la mesa de la niñez, se ha restado, cosa que no ha hecho el Frente Amplio, ¿ya? Porque está tratando de ser guiño, y yo lo entiendo. Si obviamente se vio que perdió, entonces está tratando de ser guiño, y esa es la camisa de fuerza que tiene un poquitito hoy día el PS, o de alguna manera hacia dónde me posiciono políticamente hoy día, hacia la izquierda, hacia la socialdemocracia, ¿cuál va a ser mi postura hoy día? Y ahí el PS yo creo que ha sido bastante negativo en términos un poquitito de no voy a apoyar, no me voy a mostrar al lado del gobierno, no voy a apoyar las propuestas que haga el gobierno, porque le está haciendo, y sí comparto, guiños a la ciudadanía, guiños a sus electores y potenciales electores. Bárbara Castillo. Por supuesto que la transición pactada fue una negociación, claramente, pero fue una negociación entre dos fuerzas que se acomodaron al poder por casi 30 años. Entonces, eso es lo que hay que cambiar con la entrada del Frente Amplio, claramente. Ahora yo estoy de acuerdo con que hay que hacer una reforma de la institucionalidad, o sea, no puede ser que exparlamentarios entren al Tribunal Constitucional, no puede ser que quienes estén en el fondo sean juez y parte. Yo creo que hay que hacer una reforma profunda a cómo son nombradas estos altos cargos que tienen que ir en el fondo, estar como supervisando el rol de los otros poderes del Estado. Yo creo que es fundamental, por ejemplo, la elección del fiscal nacional. O sea, hoy en día no hay cómo fiscalizar al fiscal nacional. Él es el todopoderoso, no se le puede hacer una acusación constitucional. Hay que ir a reformar la institucionalidad. Yo creo que estamos aún al debe. No somos, como Frente Amplio, no tenemos la fuerza necesaria en el Congreso hoy. Sí hay que ir a buscarla. Sí, yo creo que las próximas parlamentarias podemos ser una fuerza más importante que va a impulsar mayores cambios. Pero sin duda hay que ir en ese sentido. Ahora, en cuanto al guiño a la ciudadanía que hace el PS, claro, ahora es fácil decir un guiño a la ciudadanía cuando llevan casi 30 años pactando, cuando llevan casi 30 años a cómo estas dos fuerzas acomodándose en el poder, cuando no vimos cambios profundos en todo este periodo. Entonces, claro, un guiño a la ciudadanía, claro. Ahora que se ve que hay una fuerza que le compite en el fondo electoral al PS. Roberto Santa Cruz. No, bienvenida a la competencia, no tengo ningún problema con aquello. Sobre los cambios profundos podemos discrepar, pero no iríamos para otro lado. A ver, yo creo que el problema que tiene el Frente Amplio en este caso es que sus actores políticos están principalmente en la Cámara de Diputados, solamente tienen un senador. Dado aquello, en el Senado se mantiene binominal. Desde ese punto de vista, y los grandes nombramientos pasan por el Senado, no por la Cámara. Entonces, ahí los cambios se demoran y son lentos. Es la institucionalidad que tenemos. Hay avances, pero a veces parece muy lento. Eso nomás señalaría yo. A ver, cambio institucional. Los tres están de acuerdo en cambio institucional. Y yo no hay... Parlamentario. Y hay mucho que decir. Porque una sola Cámara. Presidencialismo es una sola Cámara. Bueno, pero llevamos mucho tiempo con que hay una suerte de consenso muy de fondo respecto de ese tema, muy amplio. Ha habido incluso acuerdos entre Renovación Nacional y la Democracia Cristiana en un momento determinado, de un mundo que uno podría decir más o menos conservador, en que la Rainwalker, o sea, no eran los díscolos de ambos partidos, de hacer ese cambio, pero ese cambio nunca se produce. ¿Qué hace que ni siquiera sea un tema de discusión? Nunca. ¿Qué lo frena, Cristian? Tú que eres un parlamentarista incomprendido, Cristian Pertusé. ¿Qué lo frena? Yo creo que, particularmente, yo creo que la posibilidad o el temor de la élite al cambio. Voy a ser súper drástico. Yo creo que la élite dice, ¿para qué? Yo creo que la élite dice, oye, pero el CBA, ¿cómo me va a quedar en este cuento? Yo creo que ahí hay un tema que a la élite le gusta tener el control, le gusta tener el poder, y un régimen parlamentario, obviamente, las cosas, las circunstancias, el juego y el equilibrio de poder cambia completamente. Entonces yo creo que ahí hay
y entonces no quieren, en definitiva, no impulsan el tema. Y yo creo que es un tema, y no se impulsa tampoco, porque desgraciadamente desde la ciudadanía no se entiende este tema. No. Hay un tema de que hay que hacer un poquitito más de educación cívica para que entiendan las potencialidades que puede tener un sistema en la cultura política, en la pluralidad además de este país, que permitiría tener una mucho mejor democracia, una democracia mucho más representativa efectivamente, y yo creo que ahí está el problema, súper drástico, y por eso no se ha impulsado. Necesito complementar, Por favor. aunque parezca raro, estamos muy de acuerdo, porque en el fondo uno está pensando en el futuro, en el país y todo lo demás. Y lo voy a decir de otras palabras, es la élite, pero yo le voy a poner un nombre más preciso, los incumbentes. Porque a un senador que le digamos, de cualquier clase política, que puede dejar de ser senador por tener una sola cámara, no va a querer. Y ellos son los que van a votar el cambio. O sea, un ejemplo más vívido lo tenemos en el corto plazo cuando se acaba el binominal y empezaba el proporcional, en cómo se armaron los distritos de los diputados. Son cuestiones que no tienen ninguna lógica, ni regional, ni cultural, ni nada parecido. Ni para dibujo, o sea, la y cosa eso, más le asignaron cupos a claro, ciertos distritos porque lo negociaron en la... O sea, y era porque los incumbentes estaban viendo cómo sigo yo con este nuevo sistema adentro. Esta crítica es real, no estoy diciendo nada, esto ya pasó, no se comentó en su momento, pero eso es lo que ocurrió. Entonces, la edil que llama mi compañero acá al lado, yo le pongo un nombre incumbente. Los incumbentes no quieren cambios porque ven cómo se mueve su parcela. Y eso es transversal. ¿Y qué hacemos entonces, Bárbara Castillo? Castillo? Algo a eso, yo estoy de acuerdo totalmente con ambos, pero creo que el vínculo entre los incumbentes y la elite, porque alguien le responde a los incumbentes, pues alguien financia sus campañas, y esa es la elite. Entonces, claramente, si no hay voluntad política es porque a la elite no le conviene un país inestable, porque en el fondo vamos a estar atacando el status quo en el que hoy día se benefician, sus privilegios. Hay cosas, perdón, los últimos minutitos que está, pero hay cosas que tenemos del primer bloque, por cierto, que tenemos, que son incomprensibles. El tema de las notarías, que recién se está empezando a tocar. ¿Para qué decirlo? El conservador de bienes raíces, que ¿por qué es un señor o una señora? ¿Por qué una persona? ¿Por qué los deudores que caen en DICOM tienen que pagarle a DICOM si ya pagaron sus deudas? Uno dice, ¿por qué todo esto se sigue permitiendo y nadie le mete la mano a ese asunto por años? ¿Por qué los conservadores de bienes raíces? Porque tú tienes que garantizarle ser inmensamente rico a alguien, porque sí. ¿Por qué no es del Estado eso? Bueno. Ustedes no son ni conservadores de bienes raíces ni notarios, pero ¿por qué eso no cambia? ¿Es la misma razón? No, es que yo creo que desgraciadamente no nos hemos metido desde la transición a la democracia, no nos hemos metido de verdad en nuestra institucionalidad. Somos muy conservadores todos, ¿ya? En mantener ciertos, o sea, los conservadores, los notarios vienen desde la colonia. Desde la colonia. Entonces, son en definitiva instituciones que se han mantenido, y muchas veces cuando uno discute estos temas, es que siempre ha sido así, es que se quiere, o les gusta, a Chile le gusta la figura del presidente. ¿Quién lo ha dicho? ¿Cuándo se ha evaluado eso? Entonces, yo creo que viene desde un conservadurismo, ¿ya? Cultural que tiene este país, que tienen las personas que han estado, y estas discusiones efectivamente no se dan o no se han dado porque como había funcionado el sistema más o menos razonablemente bien, ¿ya? Se mantuvo. Y yo creo que más aún, yo creo que dijo Bárbara algo que discuto, yo creo que un régimen parlamentario no va a generar inestabilidad, al revés, va a generar mucho mayor estabilidad a la democracia, por cómo funcionan los regímenes parlamentarios, y lo que genera, que es un problema cultural, es que a los chilenos, en términos generales, les cuesta mucho romper con el statu quo, sea de la élite o sea en general. El chileno tiene esa idea de mantenerse porque es lo conocido. Los caminos nuevos, ese temor a lo nuevo, en Chile, o sea, yo voy a ser súper drástico, cuando uno piensa en la votación que obtuvo Pinochet, ¿ya? En el plebiscito del 80, es decir, del 88, para que vean que estoy viejo, del 88, te demuestra que mantengamos lo que tengamos porque era lo que conocíamos. Bárbara, ¿tú que has sido aludida? Sí, no me refería a inestabilidad para, en el fondo, no lo entiendo yo como inestabilidad, sino que la élite lo entiende como inestabilidad cuando le empiezan a tocar sus privilegios. En el fondo, el status quo que ha mantenido hasta ahora, el que le ha permitido controlar todos los poderes del Estado. Entonces, que vengan ahora a cambiar las reglas del juego
claramente no es algo que les guste. A nadie le gusta que le toque su privilegio. Yo creo que el statu quo, más que los privilegios en conjunto, pero el statu quo es como súper... Algo que agregar, Roberto, para irnos a la pausa. Solamente voy a hacer un poco de Roberto Santa Cruz. Sí, voy a poner un ejemplo. El ejemplo se llama Ponce Lerú. Si a él no le pasa nada es porque a Leito no le pasa nada y nada cambia y eso es terrible. Vamos a hablar de eso a la vuelta. Hacemos una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando con Bárbara Castillo del Frente Amplio, Roberto Santa Cruz, abogado del Partido Socialista, Cristian Pertusé, cientista político de Renovación Nacional, Bárbara, cientista política también del Partido Poder. En particular. Oye, perdón, antes que se me olvide, esto es muy importante. TV5 de la región de los lagos, un canal de cable que tiene la gentileza de reproducir nuestros programas y ampliar nuestros públicos, así que le agradecemos esa gentileza. Y lo mismo R2 TV de Antofagasta, también canal de cable que hace esa misma buen servicio a sus televidentes. Así que muchas gracias por reproducir nuestro programa. Terminábamos hablando en el bloque anterior, se mencionó Ponce Lerú en un acto de optimismo desatado de Roberto Santa Cruz. Pero tuvimos esta semana que recién pasó la coronación, digamos, del tema Penta. Cabal me da vuelta igual en la cabeza. Sigue ahí. Del tema Penta, donde finalmente se llegó a un juicio abreviado, a acuerdo entre la Fiscalía y las partes. Un acuerdo bien particular, porque el fiscal Guerra, que es el fiscal regional que propicia este acuerdo, es el que había dicho que no debería haber acuerdo y llegar con este juicio al final. Algo hizo que cambiara de posición o de mirada en este tiempo. Pero el quizás más emblemático, por decir una palabra que me carga, pero que en este caso cae bien, el más emblemático de los juicios políticos junto con Soquimich, termina, como dicen en el campo, ñuco. ¿Qué efecto creen ustedes que tiene esto para la clase, para la política, para la justicia, para la confianza? ¿Roberto? Sí. Roberto Santa Cruz. A ver, yo creo que esto tiene que ver con el deber ser. Uno como abogado entiende que la salida alternativa al juicio existen, es algo que las facultades están en el fiscal y el fiscal puede hacerlo, y muchas veces cuando se inventa el nuevo sistema, dejando de lado el inquisitivo, el sistema actual que tenemos oral, garantista, esta salida alternativa existe y es válida ocuparla en muchos casos. Sin embargo, dado la connotaría pública que esto tenía, y que tiene que ver con el deber ser, porque lo que ocurrió con Penta y después con Soquimich y no sé con quién más, pero así se han ido destapando, tiene que ver con que el poderoso, el que tiene el dinero, el poder monetario en el país, simplemente vulnera la voluntad ciudadana al financiar a los políticos. Y en el caso de aquellos, y en el caso de Wagner particularmente, financiando además un subsecretario de Estado. Por lo tanto, la salida alternativa, aunque se hubiera perdido, aunque no hubiera podido probar el cohecho o el soborno, debería haber continuado desde el punto de vista más bien ético y deber ser, porque en el fondo, ¿en quién creemos? O sea, ¿cómo nosotros vamos a decir que está muy bien que se lleven preso al vendedor ambulante, que lo vemos por la televisión? ¿Cómo va a estar bien que se lleven un delincuente común que roba una billetera cuando tenemos autoridades que les da lo mismo? Y tiene que ver, y lo señalé de algún momento delante, tiene que ver también con que cuando el fiscal nacional hay que escogerlo por 2/3 del Senado, ¿qué fiscal nacional? Chaguán lo hizo muy bien porque Chaguán se desmarcó de esa historia, pero claramente... El fiscal nacional anterior para no confundirlo con el senador, ¿no? El fiscal nacional anterior, Chaguán, lo hizo muy bien porque él se desmarcó de esa presión. Sin embargo, el actual seguramente, la negociación que hubo para que él cambiara, porque en el fondo esto le estaba pegando directamente a la clase política. Porque por alguna extraña razón el ciudadano entiende que el empresario no es tan responsable. Entiende que es el político el responsable, es el corrompido, no el corruptor. Por lo tanto, ahí también tenemos una diferencia cultural muy grande. Entonces yo creo que el problema tiene que ver con el deber ser. Es una pésima señal, muy negativa desde todo punto de vista. Cristian. Sí, yo creo que hay que separar lo jurídico. Yo no soy abogado, por suerte, como digo, aunque mi hijo está estudiando ley ahora. Pero hay que separar lo jurídico, aquí hay procedimiento, está dentro de la norma. Pero yo creo que ahí sí, a ver, más allá de que tengan que pagar la multa, de que tengan presidio remitido por 4 años y una serie de cuestiones, yo creo que en la imagen
todos estos casos y todas estas personas en el en el imaginario colectivo de alguna manera no son santos de devoción. No quiero decir culpables porque no soy quien para juzgar a nadie, pero de alguna manera yo creo son personas, si nosotros lo vemos en los mismos políticos, que estoy pensando el ex senador Noboa, el ministro y ex senador Longueira, son personas que han salido incluso de la vía política, de la vía pública, ya no son personas en la primera línea, y yo creo que eso va a quedar de alguna manera. Y en este caso, en el caso Cabal, hablaste de Ponce Lerú, lo mismo, o sea, había más allá que estuviera de asesor en Soquimich, estoy pensando después de toda la negociación que hubo con Corfo, fue como, por favor, o sea, como si lo sacan ahora en esto, o sea, más allá de lo propiamente jurídico, que como digo, no soy experto, hay un tema que tiene que ver un poquitito con cómo las personas visualizan, ¿cierto?, el accionar de estas personas en particular que han sido acusadas. Pero desgraciadamente nos quedamos con los más importantes o los más conocidos. Hay muchas personas que están en o sea, que el chofer de alguien, que la secretaria, que estuvieron de alguna manera involucrados en procesos que hoy día no son que se sabían. Yo siempre lo dije en algún minuto, pues nosotros conocíamos en términos generales cómo era el financiamiento y que las boletas para acá y que eso se conocía, pero hoy día están juzgados porque han cambiado los parámetros, ¿cierto?, de evaluación de cómo debe ser la actividad política, la actividad empresarial, los vínculos, cómo debe ser la transparencia y a quién se deben efectivamente las autoridades o quiénes son las personas que tienen cargos de autoridad. Entonces, por eso, yo en ese sentido al menos me quedo tranquilo, ¿ya? Y es lo que hemos visto en el último tiempo, por lo menos por las personas que han sido acusadas. Y no solamente voy a hablar de Noboa, lo que le pasó al ex senador del PS Rossi, y vamos a ver qué pasa con el senador Pizarro, con el diputado León. O sea, aquí yo creo que hay un juzgamiento medio Velasco, y eso fíjense que va redundando después en votaciones. Le fue mal a Rossi, le fue muy mal a Meo. Ahora no le tocó elección a Pizarro, yo no sé qué va a pasar con Pizarro y cómo va a seguir ese juicio, pero yo creo que hay un tema ahí que por lo menos en el imaginario colectivo está quedando como esto. Por favor, estas personas que nos sigan queriendo ser nuestros representantes al menos. Bárbara Castillo. Sí, yo no puedo estar tranquila, la verdad. O sea, son casos emblemáticos de corrupción, de financiamiento ilegal de la política, de cómo el empresariado es el que financia y determina lo que se discute y se aprueba en el Congreso, y lo que estamos viendo es impunidad, es un daño a la democracia, y que se basa en lo que hemos denominado como la doctrina Abbott, que en el fondo es que hay ciudadanos de primera y segunda categoría, hay quienes se les juzga y se les manda presos por vender en la calle, como decía, y hay gente que estos delitos de cuello y corbata, de miles de millones de financiamiento a cambio de leyes que les beneficien, eso no se toca, eso tiene pena remitida, eso tiene juicio abreviado. O sea, yo entiendo que existe esa salida, pero el daño que eso le genera a la democracia y el precedente que en el fondo muestra, que en el fondo es la impunidad de los poderosos, me parece gravísimo. Me parece que hay que hacer un llamado de atención en el fondo al establishment, o sea, a todo. O sea, no, me parece gravísimo. Una pequeña cosa. Creo, no sé si ayer o hoy día, porque lo leí en la mañana, el Consejo de Defensa del Estado se usó un recurso de queja en la Corte. Sí, porque no lo dejaron participar en la última etapa. Claro, es que lo que pasa es que es una trampa jurídica y tal vez sería bueno para que la gente que nos escucha lo entienda. A ver, lo que ocurre es que los actores que estaban, digamos, querellándose contra Lavín... Pero explícalo en chileno, no en abogado. Ya, muy simple. Aquellos que se estaban querellando que no eran la Fiscalía, que no era el Servicio de Impuesto Interno por los delitos tributarios, sino que era Ciudadano Inteligente, el Consejo de Defensa del Estado y diputados y exdiputados del Partido Socialista, dejan de tener la posibilidad de seguir querellándose porque la Fiscalía reformaliza.
Y en un inicio la Fiscalía, cuando esto empezó, formalizó no solamente por los delitos tributarios, sino que formalizó por cohecho. Y en ese caso podía este resto de personas, de este resto de instituciones que nombré, querellarse. Hoy día no, y después no pudieron querellarse. Entonces ellos que sí creían que podían probar el cohecho, el soborno, no pueden hacerlo por un tecnicismo legal que la Fiscalía soltó solamente hace unos días. Entonces el recurso de queja que hoy día pone el Consejo de Defensa del Estado pretende revertir esto. Ciertamente. A ver, Cristian Pertuset. Yo quiero aclarar una sola cosa. Yo creo uno puede ver cómo perfeccionar el ordenamiento jurídico, pero que yo creo que de alguna manera, aquí en términos generales nosotros vemos y cada cierto tiempo decimos hoy cómo esta persona que ha tenido todos estos delitos no está en la cárcel. No sé, me acuerdo del caso del joven que mató a la mujer. O sea, hay mucha gente. O sea, yo creo que es ser muy... que solamente no entran a la cárcel o no entran a la cárcel las personas que tienen más poder. Aquí, desgraciadamente, en nuestro ordenamiento jurídico vemos que en muchos casos que es garantista, podemos ver hasta dónde debe ser garantista, hasta dónde no, pero vemos que muchos delitos no están cumpliendo cárcel, porque además tenemos un sistema carcelario pésimo, deficitario, que entonces muchas veces los jueces, y yo lo he escuchado de abogados, de personas, los jueces prefieren no mandar a una persona a la cárcel porque si entra a la cárcel es peor que o va a ser un delincuente. Entonces no es solamente que los delitos, como decían, de cuello y corbata no vayan a la cárcel, hay muchos delincuentes que desgraciadamente, y no entra aquí el vendedor ambulante no va a la cárcel, o sea, lo detienen un rato, en algunos casos lo enjuician, en otros hay muchos delitos que no tienen cárcel en este país, y no solamente de los más poderoso, y de hecho, recordemos, yo creo que fue impactante para muchos, no solamente en este caso, me acuerdo en los años 80 cuando iban a la cárcel, ¿cómo se llama la que se quemó, Felipe? ¿Te acuerdas tú? La que tenía esta piscina. No, perdón. Que está en Capuchino. el centro, Capuchino. Sí, pero yo no caricaturicé, pero yo pasé una temporadita en ese lugar. No, pero digo... Tenía esta piscina, pero la hizo Fluxá. Sí, pero la hicieron señores que se fueron presos bancarios para ellos mismos. Pero por eso hay muchas personas que han tenido cárcel, y de hecho... Y no quiero exculpar a las personas en esto. De hecho, mientras estuvieron formalizados, estuvieron 1 mes y medio detenidos, y con muchas otras personas salen después de un tiempo. Pero es que yo en general... Perdón, Bárbara, tú primero, yo porque no opino en este programa, pero en este punto no puedo dejar de decir algo. No, yo creo que aquí lo importante es ver cómo estos casos emblemáticos, repito, de financiamiento ilegal de la política dañan la democracia. Y el rol de la Fiscalía, que debería ser investigar hasta las últimas consecuencias, y cómo profundizar la democracia, cómo lograr... que no se siga perdiendo este vínculo que tiene la ciudadanía con los representantes de elección popular. Yo creo que ahí ese es el punto, el cómo la Fiscalía prefiere una salida alternativa ante investigar el cohecho y el soborno que estaban impulsando otras instituciones como Ciudadano Inteligente. O sea, esto alguien que lee el diario y ve esto, dice, pucha, esto es impunidad. Y ahora sí van presos, pero van presos a Capitán Llaver, que es una cárcel que igual tiene otras condiciones, donde van los delitos económicos. Tampoco digamos que van a la PENI. Hay dos cosas que yo quisiera solo puntualizar. Uno tiene que ver con el garantismo, no garantismo. Yo, bienvenido al garantismo. O sea, creo que una base fundamental de una sociedad relativamente sana es que los derechos de los ciudadanos estén garantizados, particularmente respecto de los excesos de la justicia que son brutales. Y en ese sentido, la vieja máxima, yo prefiero un delincuente o un culpable libre que un inocente preso. Perfecto. Eso no me cae ninguna duda. Y hay una cosa, fíjate, yo ahí discrepo un poco con Cristian, en el sentido de que es verdad que hay gente que no está presa, no tienen por qué estar presos. O sea, hay una cierta lógica instalada, y eso no lo dijiste tú, colijo de ahí. Hay una cierta lógica instalada en el país de que todos tienen que estar presos, que es una barbaridad. Ese era mi tema. Que es una barbaridad. Ahora, lo que pasa es que en la connotación de estos delitos no solo no van presos, me paso a este otro, los juzgan por un pedacito de los delitos nomás para llegar a un acuerdo que no les haga daño. Y que en este caso particular suena insólitamente mal, po. Lo que yo no entiendo, y volviendo a este punto, lo que yo no entiendo de nuestra digámosle, clase política, toda, que cuando empiezan a aparecer las facturas, que todos sabían que era así, o sea, estoy de acuerdo contigo, todos sabíamos,
a lo mejor tú no, Bárbara, porque eres muy joven. Muy joven. Pero todos sabíamos. No, lo digo de verdad, porque estos son procedimientos de los cuales se viene hablando hace mucho tiempo. No soy tan joven tampoco. Pero está en un rango etario claramente está en distinto. un rango distinto a nosotros. Para bien tuyo, ¿no? Porque te queda mucho más tiempo por lo demás para hacer buenas cosas. No, lo que te quería decir es que cuando empiezan a aparecer esto que tú conocías, se empiezan a acusar unos a otros como a la espera que le toque. Es una cosa idiota que hicieron primero. Porque distinto es que hubieran actuado de una manera razonada y decir, sí, aquí hay problemas, lo hicimos mal, esto tiene así... transparentémoslo y encontremos una solución de consenso como sociedad. Eso habría sido mucho más aceptable y mucho más digerible, creo yo, por la sociedad, que esto de que primero se acusaban, porque como eres del otro lado, aquí te puedo pegar un rato, y después se pegaban de vuelta, y hoy día se ponen de acuerdo para hacer ñuco el cuento. Entonces, la estupidez en este tema es, para mi gusto, más allá de todo, de lo que ustedes ya han dicho, es inconmensurable. No lo puedo entender. Perdón por haberme metido tan... No. Oye, yo una sola cosita quiero decir, que yo más allá de todo el tema, yo creo que hemos ido mejorando cierta institucionalidad del país. O sea, yo sin estar de acuerdo con muchas de las cosas que puso la Comisión Engels y aquí en este programa y en otros que hemos tenido, he criticado en algunos puntos varias cosas, pero yo creo que sí, efectivamente, hoy día tenemos normas de financiamiento mucho más transparentes, tenemos mecanismos más transparentes. O sea, de hecho, el Estado se hizo parte en el financiamiento de los partidos políticos, y antes el Estado no se hacía parte. O sea, ¿de dónde? Si ellos no producen ni dulces ni ninguna cuestión. Entonces, de alguna manera, y por eso todos lo sabíamos, pero gracias, por suerte, estos casos, y porque ha cambiado también, porque antes todo el mundo lo sabía, han ido cambiando las barreras, ha ido cambiando los límites. Hoy día podemos decir, no, ¿sabéis qué? Aquí no pueden financiar, o la política se financia de esta forma, y puede haber cierto financiamiento. O sea, recordemos hoy día, yo sigo estando no totalmente a favor, pero hoy día no pueden financiar las empresas, las personas jurídicas, solamente pueden financiar las personas naturales, ¿cierto? Y ahí por lo menos tenemos normas, y son normas mucho más restrictivas, ¿cierto? Antes no existían, ¿ah? Pero hemos ido mejorando, y hemos ido mejorando en ese sentido nuestra democracia. ¿Podemos seguirla mejorando? Sin duda. Pero esto ha permitido eso. Bárbara Castillo, miras con cara de que no estás muy de acuerdo. No, o sea, claramente hemos avanzado, pero mientras tengamos un fiscal nacional que se junta con parlamentarios para pactar salidas alternativas, me parece que no sé qué tanto avance será. Yo no sé. Sí, ojo, yo a lo que saco... Una cosa que tú dijiste, el fiscal nacional puede ser acusado constitucionalmente, y de hecho... Los del Tribunal Constitucional no. Los del Tribunal Constitucional no. Sí, el fiscal nacional puede ser acusado constitucionalmente, y si no me equivoco, el Frente Amplio está estudiando, dadas sus declaraciones, está estudiando una potencial acusación constitucional. Primer tema. Segundo tema, yo no quiero ofender a nadie, pero segundo tema, una de las acusaciones que tiene el actual fiscal nacional es que anteriormente se reunió con senadores, para, sí, pero fue para el tema de su postulación. Pero ellos dijeron que habían hablado el tema de Moreira, por ejemplo. O sea, se abrió en esa reunión, eso está. Y de ahí viene la potencial acusación constitucional, porque él dice que, en definitiva, que yo ahí no estoy de acuerdo con el fiscal nacional, que hay que tener cuidado con la acusación a los diputados y senadores, porque puede cambiar los quórum en el Congreso. Estoy de acuerdo, y creo que fue una tontera. O sea, son personas que pueden ser acusadas si cometen delito igual que cualquier chileno o extranjero, cualquier persona que cometa un delito en Chile, ¿ya? Uh-huh. Pero yo creo que ahí tenemos que ser bien precisos en los cuestionamientos. Uno puede estar en contra, pero vuelvo a un tema, y que lo dijo Roberto cuando inició este tema, está dentro del ordenamiento jurídico, nos guste o no nos guste, y yo estoy de acuerdo también con lo que decía Felipe, estoy de acuerdo, porque es garantista. Entonces, una medida es decir, mira, prefiero un acuerdo, prefiero que se le pague, porque a lo mejor la pena va a ser tan baja que prefiero llegar a este acuerdo, ¿cierto? Uh-huh. Con este castigo, entre comillas, que seguir en un juicio que puede durar más, que se puede llegar a la nulidad, y hay una serie de recursos posteriores. Llevamos 4 años, si no me equivoco, con este juicio. Sí, 4 años. 2014. ¿Ah? Sí, empezó en el 2014. Empezó en el 2014. Entonces, puede que no nos guste, pero es el ordenamiento que tenemos, y vuelvo al tema, hay que pensarlo. Roberto Santa Cruz. Voy a tratar de ser sucinto, porque el problema tal vez
lo equivocamos un poco en verlo en la persona de Abbott. Tal vez yo creo que el problema es la institucionalidad. Yo creo que la institucionalidad chilena, porque por alguna razón nuestra cultura nos hace creer que nuestras instituciones son perfectas. Cosas que en el último tiempo nos hemos dado cuenta que no es verdad. No es de ninguna forma cierto. O sea, es cosa de la que quieras. Carabinero, lo que se te ocurra. Nada funciona como nosotros queremos que funcione. Entonces, el sistema penitenciario, la fiscalización, el Tribunal Constitucional, lo que sea, todo está un poco enfermo, un poco dañado. Entonces, tal vez la institución hay que recrearla, hay que mejorarla, hay que hacerla perfectible. Y en ese sentido, las facultades que tiene el fiscal tienen que ser estudiadas. Las facultades del Tribunal Constitucional tienen que ser estudiadas. En ese sentido, no podemos estar pensando en políticas institucionales de largo plazo con un gobierno que dura solamente 4 años. Que nuevamente eso ocurre gracias a los incumbentes. Pongamos más años, tal vez con algún tema de reproche intermedio, no sé, hay que buscar otra forma. Chile es casi un ejemplo único en el mundo que es capaz de pasar de 8 años, cambiar a 6 años, en 4 años, en menos de 30 años. Hemos cambiado cuánto dura el presidente. ¿Por qué? Porque todos quieren ser presidente. No, o sea, pero entonces las políticas a largo plazo, ¿cuándo? Más como estamos viendo que hay alternancia en el poder ahora. La alternancia en el poder es positiva desde el punto de vista democrático y la percepción de todo y que todos nos toquen en algún momento, pero es negativa en virtud de la escasa cultura que están teniendo nuestra élite política en términos de generar políticas públicas de largo plazo, que son lo que construye una institucionalidad fuerte. Entonces, yo creo que erramos un poco el foco en individualizarlo en personajes en el sector público, en nuestra institucionalidad. Y nuestra institucionalidad no se tiene que hacer cargo solamente de lo público. Si cuando yo digo, está bien no lo he dicho, pero lo he dicho en otras partes, que está bien la agenda de integridad que quiere poner el presidente Piñera ahora, en algunos casos, esto verá discutible si sí o si no, yo creo que es más bien un voladero de luces, pero no estamos castigando en ningún momento nuevamente al que produce el cohecho, al que coimea. Y ese está impune y va a seguir impune, porque nuestra legislación no lo permite. Entonces los cambios deberían empezar un poco por ahí. Bárbara Castillo. Sí, por cierto que hay que mejorar la institucionalidad y por cierto que hay que enfocarse en la institucionalidad para criticarla. En este caso, la Fiscalía Nacional, que debería ser la que tiene que investigar, en este caso hasta las últimas consecuencias, dado la connotación que tiene esto por la ciudadanía, para la democracia. Y por eso por eso nos fijamos en el fiscal nacional, no como persona particular, sino que dentro de su cargo como fiscal nacional, que cuando estaba buscando ser nombrado, se reunía con los parlamentarios que tienen que nombrarlo, porque claramente hay que mejorar la institucionalidad y no puede ser que quien tiene que investigar los parlamentarios sea nombrado por los parlamentarios. Y por 2/3. Ojo, yo creo que ojalá no tengamos que investigar a los parlamentarios. Yo creo que ahí hay un tema. Ojalá que sí lo investiguemos. No investigarlo. Ojalá sean personas por no sé si por decirlo por naturaleza, pero probas, porque además se deben y son representantes de la ciudadanía. Yo a eso voy en términos de principio. Por supuesto, pero digamos, para eso necesitamos una institucionalidad que en el fondo rescate eso, que permita, por ejemplo, que no haya este juez y parte. Pero mira, todas las autoridades nombradas en el Congreso, todas, sea del sector que sea, todas en definitiva pasan y renden una cierta pleitesía o besan el anillo, como se, para poder ser nombrados, cuando quieren llegar todas. O sea, no hay ninguna persona de hoy día que podamos decir que se libre a menos que sea nombrado o directamente por el presidente o directamente por otro tipo de autoridad. Estoy pensando en ciertos nombramientos que son en el Tribunal Constitucional, directamente por el presidente, pero todos los que requieren estos votos y no pasan por un sector de los senadores, sino que pasan por todos los sectores de los senadores porque tienen que tener los 2/3. Por todos. Se supone que tienen que rendir una especie de prueba, acuérdense que pasan y se tienen que presentar ante en la comisión pero eso está muy bien. de constitucionalidad. No, sí está bien, pero lo que estoy diciendo, todos de alguna manera tienen estas conversaciones. Es parte y va a ser parte más allá, mientras haya nombramiento de un cuerpo colegiado donde son muchos, van a pasar. ¿Ya? Si no son nombramientos por una elección popular donde en definitiva no le puedo, y de alguna manera sí le empiezan a rendir cuenta a la ciudadanía o tratan de captar un sector de votos, pero va a ser parte de esto. Si el tema es que sea transparente, que se ciñan a la ley, ¿ya? Otra cosa, el fiscal nacional no tiene como gran función la investigación de los casos. Él dirige, los que son los fiscales regionales donde caen los casos, si no me equivoco, sí, y claro. De hecho, solamente el único caso que estudió
que investigó directamente fue Sabas Chaguán, porque y él entró. Este caso en particular, pero entra por otra razón. Entra porque hubo un conflicto entre fiscales regionales, si no me equivoco. Así es. Y cuando hubo un conflicto entre Gajardo, la fiscal Chong, o no me acuerdo qué fiscal, cuando hubo un conflicto fuerte, él decide entrar y él dice, bueno, este caso es de tal connotación que lo tomo yo. Única vez que se ha estudiado. Queridos, se nos está acabando el tiempo. Solo para levantarte tu depresión, Roberto, agreguemos a la lista de instituciones que tienen problemas una que viene. El gobernador regional. Ese va a ser otro desastre. Otro desastre, porque no tiene las atribuciones, tiene un paralelo al lado, en fin. Estoy pensando en volverme nihilista después de esto. Pero el nihilismo no es tan terrible. Claro. Nietzsche era bastante sereno. Sí. Y además viene de mucho antes de Nietzsche el nihilismo, por lo demás. Bueno, Bárbara Castillo, 1.000.000 de gracias. Mucho gusto, como siempre. Roberto Santa Cruz, muchas gracias. Cristian Pertusé, muchas gracias. 1.000.000 de gracias. Y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por su compañía. Nos vamos. Gracias a todo el equipo de nuestra radio y de nuestro streaming de televisión. Buen fin de semana y nos reencontramos el lunes.